En las últimas horas se anunció que el próximo 2 de julio Gustavo Petro firmará la cuestionada reforma pensional para que a partir de esa fecha se convierta en ley de la República. El problema que tendría el gobierno es que esa ley muy posiblemente antes de entrar en vigencia sea declarada inconstitucional por parte de la Corte. Ahora bien, recordemos que este incapaz gobierno promueve esta reforma con una cortina de humo que consiste supuestamente en darle un subsidio de pensión a los adultos mayores, mismo que ya existía desde la época de Álvaro Uribe y el cual el Estado, haya o no reforma, tiene la obligación por ley de garantizarles este recurso a toda esta población. Lo curioso es que desde la página oficial de la presidencia se promueve esta reforma como si solo se tratara de garantizarle este derecho a los adultos mayores en Colombia, cuando la realidad de esta reforma es que el gobierno pretende expropiarle a todos los cotizantes de los fondos privados sus ahorros, es decir, que sin pedirle permiso al cotizante o al ciudadano de a pie, el gobierno usará esos recursos para su propio beneficio con la anuencia de los fondos privados, quienes llegaron a un acuerdo con el gobierno para ellos también ganar, y así todos felices viviendo a costillas de los ahorradores. Ahora bien, lo que se cuestiona de esta reforma es la manera como se aprobó en la Cámara de Representantes, pues se violaron todas las garantías de la oposición, ya que se supone que el texto que había pasado en primera instancia en el Senado de la República para que fuese aprobado legalmente debía ser debatido en segunda instancia en la Cámara de Representantes en aras de garantizar un control político entre ambas cámaras, ya que el Congreso de Colombia es bicameral y por ende las leyes no pueden pasar de un hemiciclo al otro sin ser debatidas o modificadas, como lo explica a continuación este abogado constitucionalista. Bueno, yo creo que por lo menos hay dos razones que ponen en riesgo la constitucionalidad de la ley de reforma pensional. La primera es que la rama legislativa en Colombia es bicameral. Se compone de Senado y Cámara de Representantes, y por tanto la aprobación de las leyes requiere que se cumpla estrictamente con los debates previstos en la Constitución en ambas cámaras. Entonces, la existencia de dos cámaras, como lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, permite un ejercicio en el sistema de frenos y contrapesos al interior del Congreso. Es decir, cada célula legislativa está facultada para ejercer un control político sobre la otra, justamente para evitar los excesos en que se pueda ocurrir. Entonces, de esta manera se preserva, digamos, la adecuada formación de las leyes y se garantiza también la participación de todos los representantes de los ciudadanos con asiento en el Congreso de la República, que por demás tiene, digamos, un origen diverso. Y la segunda razón sería que la jurisprudencia de la Corte Constitucional enseña que se puede incurrir en elusión del debate y del mecanismo de conciliación. Esto es, que la Cámara no puede remitirse a lo decidido por el Senado sin el debate respectivo. Del mismo modo, digamos, es necesario conocer de manera suficiente lo que se aprueba. No se puede negar la posibilidad de proponer, de debatir o de ajustar textos. Esto hace parte, digamos, de las funciones y responsabilidades de la Cámara. Hay un principio que se llama el principio de consecutividad, que también podría estar comprometido, que en términos sencillos significa que no se dio el debate en forma completa al articulado propuesto, así como las proposiciones que lo modifiquen o adicionen. Entonces, si se incurre en estas irregularidades, se considera que el legislador ha incurrido en un vicio de procedimiento por elusión. No se puede, digamos, simplemente decir nos acogemos a lo que dijo la otra Cámara, porque dentro de esas atribuciones de deliberación que son propias, digamos, de las democracias y de un sistema bicameral como este, pues ese es el ejercicio de control que hacen entre una y otra Cámara. Lo curioso del tema es que el gobierno sabe que ese proyecto está viciado y que lo más factible es que la Corte Constitucional lo declare inexequible por vicios de trámite, pues desde la Cámara, por el afán de aprobarlo, no se debatió ningún artículo, a pesar de haber un montón de proposiciones de modificación por parte de algunos representantes opositores. A sabiendas de esta situación, la representante Catherine Jubinao denunció desde ese hemiciclo que el gobierno estaría preparando otro proyecto de reforma pensional, pues saben que lo aprobado la semana pasada está viciado y será hundido irremediablemente por la Corte Constitucional. Gracias, presidente. Escuché al ministro Velasco en los medios de comunicación decir con absoluta frivolidad que aquí el viernes pasado, cuando se aprobó la reforma pensional, a trancazos nos habían entregado una copia física del texto de la ponencia de Senado.
no solamente es absolutamente contraevidente. La mesa directiva, enhorabuena, nos acaba de certificar que aquí nadie entregó ninguna copia a ningún representante de la ponencia de Senado. Pero esto no es algo que pueda hacer un gobierno. Yo me asombro del poco valor de la palabra de este gobierno. Es como si gobernaran simplemente con el fin de construir un relato mentiroso. Es como si distorsionaran la realidad a propósito, aprovechándose de las emociones y las creencias de quienes les apoyan, para sepultar la veracidad y los hechos. Señor ministro Velasco, ¿usted cómo puede decir algo abiertamente falso en los medios de comunicación? Y es tan falso que usted mismo está diciendo que ahora va a presentar un proyecto de ley para subsanar la reforma pensional por si se cae, y que tienen que arreglar el tema del régimen especial para comunidades indígenas, afro y campesinos, el impuesto de renta para pensiones por encima de 3.6 millones de pesos, tremendo mico que metieron, y otros ajustes técnicos, en donde ojalá también esté el mico de la doble comisión para los fondos privados de pensiones, tanto que denigran de los fondos y les entregaron semejante regalo. Entonces, ¿no era más fácil, señores gobierno, tramitar bien la reforma pensional, ajustar técnicamente lo que había que ajustar, en vez de salir con esta cantinflada después de pitos? Si Cantinflas hubiese intentado hacer el guión para lo que iba a hacer este gobierno, no le habría salido tan disparatado y tan cantinflesco. Yo invito a los ministros de gobierno a que, por favor, no le digan mentiras a la ciudadanía, no le digan mentiras a los medios de comunicación, no le digan mentiras al país. La reforma pensional está viciada y en sus cantinfladas ahora van a tramitar un proyecto para cuando se caiga. Solamente falta que digan que hay que tramitar desde ya una constituyente para arreglar la nueva constitución que les va a quedar mal. De verdad, les pena, pónganse serios y sean honestos con la ciudadanía.